Hola, mi nombre es Daniela. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos conceptos de trigonometría, estadística y geometría. Empecemos primero por trigonometría con el tema del teorema de Pitágoras. Antes de hacer un ejercicio, vamos a hablar primero qué es el teorema de Pitágoras y qué establece. El teorema de Pitágoras es un método que se utiliza para resolver ejercicios con triángulos rectángulos, mayormente como los conocemos, son triángulos de 90 grados. El teorema de Pitágoras, ¿qué establece? El teorema de Pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa siempre va a ser igual a la raíz de los dos catetos. Esto en español, ¿qué quiere decir? Que nosotros al tener un triángulo rectángulo, como el que tengo aquí, el lado más largo siempre se va a llamar hipotenusa y los lados más pequeños, como el que está a mi izquierda y el que está a mi derecha y en la parte inferior, van a recibir por nombre catetos. Antes de continuar, quiero dejar claro que el teorema de Pitágoras sí habla sobre un triángulo, pero se refiere a los cuadrados que están ubicados a sus extremos, como lo podemos ver aquí. Siguiendo un poquito con lo que estaba diciendo, la fórmula dice que la hipotenusa, el lado más largo, siempre va a ser igual a la suma de los catetos. Un ejemplo, h al cuadrado siempre va a ser igual a mi cateto, en este caso derecho, a al cuadrado más mi otro cateto, que es b al cuadrado. Para entender un poquito de esto mejor, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el siguiente triángulo ubicado en un plano cartesiano. Aquí 6, 4 y 2. Al tener el triángulo ya hecho, nombramos los catetos y la hipotenusa a nuestro gusto. En este caso, mi hipotenusa es el lado más largo, que sería este, h, y mis catetos serían estos, y mis catetos serían las zonas más pequeñas. Entonces, en el ejercicio nos dicen, calcule la hipotenusa. Calcule la hipotenusa. Calcule la hipotenusa del siguiente triángulo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar dónde están nuestros catetos. Los catetos en este caso sería A y B. Que A sería 2 y B sería 4. Entonces la fórmula del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de los dos catetos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Reemplazamos valores. Entonces, la hipotenusa es igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Aquí debemos aplicar potencias. Entonces, hipotenusa es igual a 2 por 2, 4, y 4 por 4, 16. Resolvemos, hipotenusa es igual a 4 más 16, 20. Este resultado que nos dio lo pasamos a raíz, que nos quedaría de la siguiente manera. Raíz de 20. Factorizamos o simplificamos, mejor dicho, 20, vamos a botar un ladito.
resultado que tenemos de la factorización sería 2 elevado a la 2 por 5. Esto pasa a raíz y para que nos quede, para poder hallar el valor de nuestra hipotenusa, lo único que tenemos aquí es sacar los signos del radical. Entonces cancelamos aquí y nos queda... Ay. Y ese sería lo que vale nuestra hipotenusa. El siguiente tema del que hablaremos es de las tablas de frecuencia, que a medida que las vaya haciendo el ejercicio voy a explicar para qué sirve cada casilla. Pero antes voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, que son las tablas de frecuencia y para qué sirve. Bueno, una tabla de frecuencia, como su nombre lo dice, es una tabla que sirve para agrupar datos de cualquier tipo. Es decir, podemos con esas tablas hallar valores porcentuales, en frecuencias, etc. Bueno, esas tablas se dividen en seis casillas y cada casilla tiene una función diferente. Primero vamos a plantear un ejercicio y a medida de eso vamos explicando para qué sirve cada casilla. Entonces tenemos número de veces que han salido mis vecinos a hacer deporte. Me llegó mi igual. Nos plantean el siguiente ejercicio: número de veces que han salido mis vecinos a hacer deporte los últimos 2 meses. Y la cantidad de datos que nos dan son los siguientes. Corona para romper. ¿Y a quién es la corona? ¡Ay! ¡Qué rocha! Bueno, lo siguiente que haremos es dibujar la tabla de frecuencia y dividirla en 6 secciones de esta manera. La dividimos en 6 partes. Hay un... La primera casilla que llenaremos la conocemos como X, que en esta casilla son todos aquellos datos que nos provee o nos plantea el ejercicio. En este caso son estos.
que debemos contar, debemos organizarlos de menor a mayor. En mi caso tengo los números desde el 0 hasta el 4, hasta el 5. Entonces los empezamos a ubicar. 0 y 5. La siguiente casilla se llama frecuencia absoluta acumulada. En esta casilla se escribe la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces en este caso vamos a ir contando. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 0? 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas veces se repite el 1? 1, 2, 3, 7. ¿Cuántas veces se repite el 2? 6. ¿Cuántas veces se repite el 3? 4. ¿Y cuántas veces se repite el 4 una vez? ¿Cuántas veces se repite el 1? El 5, perdón, una vez. Espera que... ¿Está grabando? En esta parte de abajo, se me había olvidado, va el total de nuestros resultados. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta si vamos bien o vamos mal. Bueno, la siguiente casilla se llama frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? No, perdón. Frecuencia absoluta acumulada. Me equivoqué. La segunda, esta casilla, sería posible que cogemos este primer número y a partir de este número vamos sumando. Entonces, 6 más 7, 23, 24 y 25. Que 25 es la cantidad de datos que tenemos aquí. Que con eso nos podemos dar cuenta si vamos mal o vamos bien. La siguiente casilla sí se llama frecuencia relativa. Que la frecuencia relativa la podemos escribir. Ahí está la mamá. Yo estoy grande. Y la frecuencia relativa es el cociente, o más bien la división, entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos. En este caso serían 25. Entonces empezamos. 6 dividido 25, 0,24. 7 dividido 25, 0,28. 6 dividido 25, 0,24. 4 dividido 25, 0,16. Y 1 dividido 25, 0,04. Nuevamente 0,04. Bueno, la siguiente casilla se llama frecuencia absoluta acumulada, que la frecuencia absoluta acumulada tiene la misma función que esta. Tiene la misma función que esta. Lo que vamos a hacer es tomar el primer número, 0,24, y lo sumamos con el número que está a este lado. En esto, 0,24 más 0,28 nos da 0,52. 0,52 más 0,24 nos da 0,76. 0,76 más 0,16 nos da 0,92. Y 92 dividido 4 nos da 0,96. Y esto nos da, sumado con 4, 7. La siguiente casilla se llama porcentual.
que es la multiplicación entre la frecuencia relativa por 100, que básicamente nos daría el mismo resultado, a la diferencia que solamente aquí nos va a quitar los ceros. Entonces, sin necesidad, pues solamente ponemos 24%, 28%, 24%, 16%, 4%, el siguiente tema que hablaremos es de geometría y las figuras planas. Primero vamos a saber qué son las figuras planas. Las figuras planas son todas aquellas, valga la redundancia, figuras que están delimitadas por varias líneas y todos sus puntos están contenidos en un solo plano. ¿Cuáles son las figuras planas? Las figuras planas son todos aquellos como cuadrados, hexágonos, triángulos, rombos, etc. En este caso vamos a hablar sobre su área y su perímetro. Y vamos a hacer un ejemplito rápido y sencillo. La fórmula del perímetro dice que el perímetro es igual ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros tener un cuadrado, por ejemplo, una figura plana, un cuadrado como el que yo tengo aquí, sus lados pueden tener diferentes valores o pueden ser iguales. En mi caso, mi figura tiene, todos sus lados miden 6 centímetros. Entonces, el perímetro dice que para hallar el perímetro solo se debe hacer la suma de las longitudes. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Simplemente sumar todos sus lados y con eso obtendríamos el perímetro. En mi caso, todos mis perímetros valen todos mis lados valen 6 centímetros. Entonces, lo que quería era sumar 4 veces estos lados y me daría 24. 24 centímetros. Para hallar el área de un perímetro es un poco más diferente. La fórmula dice que base por altura sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente vamos a coger la base, que en esta fichita está señalada la parte de abajo, y la altura, y estos dos valores los vamos a multiplicar. El resultado que nos dé lo vamos a dividir y ese sería el total de nuestra área. Vamos a hacer un ejemplito para entender mejor. Tenemos el siguiente triángulo. Siguiente triángulo. Y las medidas que tiene son 4.8 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. Empecemos primero por el área. La fórmula dice que el perímetro va a ser el resultado de si sumamos todos nuestros lados. Entonces vamos a reemplazar valores. Sería perímetro es igual a 7 centímetros más 7 centímetros, perdón, que llevo un punto, más 4.8 centímetros. Y si sumamos eso, 7 más 7 nos da 14, más 4.8 son 18.8 centímetros. Entonces tenemos que el perímetro
de nuestra figura es 18.8 centímetros. Ahora nos piden que hallemos el área, centímetros. Ahora nos piden que hallemos el área del triángulo. Lo único que vamos a hacer es separar valores. La altura de nuestros triángulos es 7 centímetros. La base, 7 centímetros. Sobre 2. Entonces tenemos 7 por 7, 49 centímetros al cuadrado. Los centímetros son porque si multiplicamos centímetros por centímetros nos va a dar al cuadrado. Entonces, ya que tenemos el resultado, lo que vamos a hacer es dividir 49 dividido 2, que eso nos daría 24.5 centímetros al cuadrado. Y este sería nuestro perímetro y esta sería nuestra área.